Estamos viendo la pantalla. La valoración. Vamos a ver. En este momento ustedes saben muy bien porque por la situación del COVID que estamos atravesando, existe una gran cantidad de seminarios, conferencias, webinars, etcétera, 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 de eventos que están hablando acerca de los impactos del COVID. Los impactos del COVID, por ejemplo, en el sector economía, en lo que es en la industria alimentaria, en la salud, en la agricultura, en todo lo que nosotros realizamos, lógicamente han habido impactos. ¿Correcto? Ahora, les pregunto, en el caso de la Universidad Nacional de Juliaca, ¿habrá algún tipo de impacto? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ingeniero. Sí, doctor. Sí, ¿qué tipo de impactos? Por ejemplo, la educación, ¿no? Ya no es presencial, sino que ahora es virtual, y lo que ocasiona que muchos estudiantes no puedan acceder a este tipo de educación virtual, puesto que no cuentan con los recursos o condiciones para tener internet o para tener la señal, ¿no? También no tienen dinero algunos. En ese aspecto está impactando. Ok. Le vamos a denominar entonces a eso que está mencionando Liz, el tema de la accesibilidad, ¿verdad? Hay un problema, hay un impacto. Yo me voy a referir al tema de la calidad de la educación mediante esta modalidad. ¿Qué opinas, Guido? ¿Está bien, está mal, regular, pésimo? ¿Qué opinas acerca de cómo es que se está dando esta modalidad virtual en cuanto al desarrollo de las actividades universitarias? Doctor, buen día, compañero, buenos días. Bueno, hasta donde puedo ver, más o menos apreciar, ¿no? En condición más o menos delegado, y puedo ver más o menos en qué están los compañeros, ¿no? Porque ante mi persona a veces hacen consultas de, oye, pásame la asistencia, pídeme permiso, toda esa cuestión, ¿no? Pero como lo que mencionó mi compañera, más que todo es con problemas de internet, ¿no? Pero al punto de vista donde veo yo, al que sí tiene internet, creo que no le está yendo nada mal también, ¿no? Podría ir tranquilamente a desarrollar sus clases, pero aquel que no cuenta con su servicio de internet, tiene dificultades y como que tal vez está desarrollándose un poco mal. Eso sería mi punto, doctor. Ya. Algo que siempre les he pedido y siempre les voy a pedir, y sé que cuando ya ustedes estén laborando, se van a encontrar con un tipo espeso así como yo para que les haga recordar de que cuando se les pregunta algo, respondan ese algo. ¿Cuántos años tienes, Guido? 23, ok, 17, ok, pero no me vas a decir, ah, sí, mi cumpleaños fue en el mes del signo Tauro, ¿no? Justo 2 días después de una festividad, no me está respondiendo el tema puntual, directo, referido a lo que es tu edad. Entonces, yo les estaba preguntando, y ahí va a venir a Chapuma para decirme qué opinan de la calidad de educación que estamos logrando en este momento, en esta época de COVID aquí en nuestra universidad. Ever, adelante. Ingeniero, buenos días. Sobre lo que dijo, sobre la calidad de la enseñanza, ¿no? Podría ser, no es muy buena la calidad porque algunos cursos necesitan, como digamos, los laboratorios, las prácticas, salidas a campo, así. Y en estas clases virtuales no se realiza adecuadamente esas prácticas, ingeniero. Entonces, la calidad sería, no es tan mala, pero no es muy buena tampoco, que digamos. Muy bien, correcto, Ever. A ver, una señorita está. Aracel, ¿estás?
que esté presente. Aracel, ¿estás de acuerdo con lo que ha hecho Ever, que no es muy buena? Claro, opino yo también lo mismo, que la educación que está brindando la universidad es regular. ¿Por qué? Porque debido a las dificultades que tiene cada alumno para acceder tanto al internet y también para ampliar los conocimientos en campo. Una Muy bien. cosa es estar teóricamente, pero ya las cosas son distintas. Ok, correcto, muy bien. Yo no voy a discutir ni estar a favor ni en contra de ustedes en cuanto al nivel, pero lo que voy a preguntar en este momento, cuando estamos diciendo que es regular o mala, o ya no seamos tan eh, eh, polémicos, digamos, no tan buena. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? ¿Qué estoy haciendo cuando le digo, pues, regular, no tan buena? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estás evaluando. Estoy valorando, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿quién más está por acá? A ver, dijo un ciego. Abel, ¿estás, Abel? Buenos días, doctor, sí. ¿Cómo estás, Abel? Abel, Bien. Sí, ¿qué valoras tú en una persona? Cuando conoces a una persona, ¿qué es lo que valoras en él o en ella? que me aguante. Que te aguante. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es que cuando hay una situación cualquiera de nuestra vida, hay lógicamente efectos. Dentro de lo que es el tema medioambiental, nosotros le llamamos impactos, ¿verdad? Esos impactos no basta solamente con identificarlos, saber que una actividad va a afectar, por ejemplo, la calidad del aire, del agua, etcétera. Sí es una primera parte poder realizar una identificación, pero luego de ello vamos a tener que realizar una valoración, ¿ok? Realizar una valoración. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Y para ello vamos a empezar rápidamente. ¿Quién es Violet Coila? Está equivocada, yo no tengo ese estudiante. A ver. Vamos a rápidamente a ver el video que está en la plataforma y que justamente está referida a la valoración, a la evaluación en sí de lo que son los impactos ambientales. Muy bien, empiezo a compartir ahora. Y va. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condicionales ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No, el concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que pueden generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación. Ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión.
El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes. ¿Podido observar? Justamente aquí nos hemos referido al tema de que cómo es que no solamente vamos a tener estos llamados impactos, sino también la necesidad de poder realizar una valoración, porque es necesario, si hay una primera parte de identificación, lo que conlleva es que luego hay que valorar, evaluar. Lógicamente, aquí nosotros no vamos a detallar muy profundamente el tema del cómo es la evaluación. Hay un curso que se lleva luego en el siguiente semestre, pero sí vamos a ver y darle una visión panorámica de cómo es que se desarrolla esta situación de lo que nosotros estamos llamando dentro de lo que es la evaluación del estudio de impacto ambiental, la valoración de los impactos, ¿no? Vamos a decir rápidamente que existe dos grandes grupos, una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa. Como es lógico, lo cualitativo está referido a poder darle una valoración, como decíamos ese rato, de buena, mala, regular, ¿no? En caso de la educación que estamos hablando, o si conocemos a una persona, como el caso de Abel, puede ser pues tolerante, intolerante, medianamente tolerante. Estamos dando una valoración cualitativa. Para ello, en el texto de Conesa Fernández, por ejemplo, está muy detallado qué tipo de métodos podemos utilizar para este tipo de valoraciones. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de las famosas matrices causa-efecto, ¿no? Que son matrices de doble entrada, que lo que pretenden es identificar al impacto y evaluarlo, qué efectos puede tener en diferentes medios. Un mismo impacto, por ejemplo, en el caso del ruido, puede generar efectos en diversos medios o factores del medio ambiente. Entonces, ahí es necesario evaluarlo, ¿no? Adelante, Kevin. Doctor, antes que inicie, mi compañera Leslie, creo que había una señorita Violet, dice de Leslie, su sobrina está utilizando su celular. Ah, ya. Sí, pues es que la educación cuesta plata, entonces tienen que pagar. Le damos nuestro número de cuenta en dólares. Ya. Entonces, vamos a hablar de una valoración cualitativa y una valoración cuantitativa. La cualitativa, lógicamente, tiene que ver con una descripción no numérica, ¿no? En donde se va a dar una forma de criterios para poder establecer cuán importante es un impacto, por ejemplo. Ya lo han visto ustedes en el video, ¿no? Puede ser, pues, positivo o negativo. Puede ser, podríamos darle una calificación ahí de más positivo o más negativo, hasta desde el punto de vista de la expresión incorrecta. No, entonces, lo que sí es que aquí nosotros sabemos que es una valoración donde se le va a dar alguna forma para poder hacer una categorización de esos impactos, como por ejemplo alto, bajo, moderado, términos que nos ayuden a hacer una clasificación. Aquí nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta lo siguiente, que para hacer ese tipo de valoración, tengo primero que hacer un análisis del proyecto, saber de qué estoy hablando, una visión genérica referida a qué se dedica, pues, mi empresa u organización. Por ejemplo, si voy a hablar del caso del uso de aguas en una empresa que se dedica al cultivo, no es lo mismo que utilizar
o que esa cantidad de agua sea aprovechada o utilizada en un camal. El impacto lógicamente es completamente diferente, en una mayor que otra. Entonces, por eso primero tengo que conocer a el proyecto o a la actividad que me va a dar como consecuencia, incluso que la conozca en sus diferentes etapas, desde la concepción hasta su implementación. ¿Para qué? Para ir definiendo qué áreas pueden verse afectadas con este análisis. Y finalmente podría hablar luego de que todas las actividades que voy a desarrollar están directamente relacionadas con un medio, con un entorno en donde nosotros sabemos que las actividades se van a desarrollar. Entonces, ahora estoy partiendo de describir dos cosas en general. Primero, conocer el proyecto y luego conocer el entorno. ¿Para qué? Para que inmediatamente pase a realizar un inventario de todo lo que existe en el medio, cómo está antes de que nosotros realicemos una actividad. Entonces, cuando voy desarrollando esas actividades, es decir, describir al proyecto, identificar el entorno, describir el medio, inventariar qué hay, todo eso que estoy desarrollando, me va a permitir a mí identificar impactos. En este momento yo les digo a ustedes, identifiquen los impactos ambientales de la UNAG si ustedes no conocieran cuáles son las actividades, qué se hace en esa famosa UNAG, no podrían identificar ni un solo impacto porque no conocen dónde está, no saben a qué se dedica. De repente es una fábrica de pirotécnicos, no sé, ¿verdad? Entonces, cuando tengo esos dos componentes que me van a permitir desarrollar o poder realizar una identificación de impactos, estoy hablando de que luego voy a buscar alguna situación, metodologías que me permitan hacer una evaluación. Entonces, lo primero está en identificar. ¿Cómo identificamos los problemas? ¿Cómo identificamos los impactos? Todo parte de eso. Es más, cuando nosotros vamos a pensar en una solución, una alternativa de solución para un problema, antes tengo que saber qué es, de qué se trata ese problema. Entonces, de lo mismo vamos a hablar aquí. Una situación donde para poder identificar, evaluar impactos, previamente tengo que saber qué estoy revisando, evaluando, etcétera. Entonces, para iniciar a hacer esta identificación, primero que tengo que hacer, empezar a pensar en qué hace mi organización, mi proyecto, qué actividades realiza. Y dentro de esas actividades voy a ir identificando, por ejemplo, acciones que modifican el suelo. Si estoy hablando de una carretera, lógicamente voy a tener que hacer una fuerte remoción o grandes cantidades de tierra. Pero si estoy hablando de una actividad netamente de realizar aplicativos, no hay esas actividades. Entonces, primero me enfoco en el hecho de saber de quién estoy hablando, a quién le voy a hacer la evaluación. Y cuando empiezo a ver qué acciones realiza. Realiza emisiones, tiene emisiones, hay actividades que implican sobreexplotación de recursos. Entonces, cuando ya tengo claro qué es lo que realiza, qué actividades hace o qué tareas hay, qué procesos existen dentro de mi organización, dentro de mi proyecto, luego voy a poder dar el siguiente paso, pues, el paso para poder identificar impactos. Y entonces, recuerdo el concepto de impacto que me daba en el video también, que es un impacto. Dice que un impacto es una modificación, una variación de alguna característica. ¿De quién? Pues de un medio. Entonces también tengo que describir o identificar al medio. ¿Dónde estoy? ¿En qué zona? ¿No? ¿Qué hay en mi zona? Como es el tema económico, cultural, voy identificando. De tal forma que cuando yo tenga claro cuál es la organización,
y cuál es su medio, empiezo ya a poder relacionar a estos dos. Relacionar a la Universidad Nacional de Juliaca con su medio, con la capilla. ¿Qué hay? Y puedo entonces empezar a identificar los posibles impactos. Un impacto positivo, desde el punto de vista, desde que la UNAC se instaló allá en la capilla, ¿cuál fue? De repente generar mayor posibilidad, puestos de trabajo para que puedan realizar la apertura de algunas pequeñas tiendas, ¿verdad? Se implementó una nueva línea de transporte. Entonces, ahí, cuando hay una relación, recordemos nosotros que hablar de un impacto es una relación causa-efecto. No va a haber un efecto si no hay una causa. En este caso, el impacto es un efecto. ¿Qué lo provoca? Y para identificar esa causa, tengo que relacionar a quién realiza la actividad y dónde la realiza, ¿no? Entonces, de esa forma voy identificando el impacto. ¿Para qué? Para luego, como habíamos dicho, hablar de una situación de evaluación. Aquí no vamos a demorar mucho porque es bastante simple esto. Lo vamos a encontrar en mucha referencia bibliográfica, en los textos que podríamos tener en la red, etcétera, pero que nos habla básicamente de una definición de algunos criterios en cuanto, por ejemplo, si el impacto es positivo o es negativo. ¿Cuándo es negativo? ¿Y cuándo es positivo? Kevin, ¿cuándo sería negativo y cuándo sería positivo? Bueno, sería positivo, pienso, cuando causa, digamos, en este caso, un impacto positivo, de repente no deteriora en sí la calidad, ¿no? Y negativo es cuando ya, en este caso, el efecto, ¿no? Se vuelve un impacto ya negativo, ¿no? De repente la calidad o de algunos parámetros se cambian, ¿no? Y se provoca ahí una pequeña perturbación de repente en el medio, ¿no? Podríamos considerarlo como negativo y eso, ¿no? Más que todo. Muy bien. Entonces nosotros recordemos que, y cuando ustedes van a revisar, por ejemplo, el texto base que hemos puesto para el desarrollo del curso en la bibliografía, encuentra mucha relación matemática, que no es nada complejo, es simplemente ponerle una variable, un signo y decir, pues, un T sub i, no es nada complejo, es simplemente interpretarlo bien. En este caso, por ejemplo, si yo hablo, como dice Kevin, de la calidad ambiental, ¿no? Si esta calidad baja, la tendencia, entonces estoy hablando que hay una pendiente positiva o negativa, ¿verdad? Desde el punto de vista matemático. Entonces, ha bajado. Entonces yo puedo decir que el impacto es negativo. Si por el contrario, yo veo que esa calidad aumenta, entonces voy a referirme a un impacto positivo. Ustedes van a ver bastante de estas gráficas, estas expresiones matemáticas en ese texto, pero que no es nada más que cómo nosotros lo podemos expresar desde un punto de vista, desde un lenguaje matemático. Pero en palabras simples es lo que Kevin ha dicho, pues. Es negativo si la calidad baja, entonces le pongo negativo, y si es positivo es porque ha habido una mejora. Así de sencillo. Entonces, ahí podemos hablar de los diversos criterios que podríamos adoptar o tener presentes nosotros para poder hacer esta valoración cualitativa. Por ejemplo, la extensión, ¿no? Por ejemplo, el momento, si es a mediano plazo, a largo plazo, si es persistente, si es fugaz, temporal, permanente, ese impacto, de repente es en un solo día, si estamos hablando de material particulado, si es reversible, en el caso, no sé, se me ocurre de deforestación, si podríamos nosotros hacer un proceso de reforestación, si tiene una situación de sinergia, de que solo como un impacto puede ser muy poco importante, muy no relevante, pero si se junta con otro, ya la situación es mucho más compleja o el impacto se hace más grave. Si con el tiempo se puede ser acumulativo, puede acumularse con los impactos de otros proyectos, como mencionaba. Entonces, en función de todos ellos, le vamos dando esa
calificación cualitativa. Cualitativa, como estamos viendo aquí, ¿no? 1, 2, 8, le doy valores con los cuales podría determinar incluso la importancia. Pero todo es cualitativo, porque no he hecho ningún tipo de medición cuantitativa. Antes de pasar, Kevin, ¿querías hablar o era de ese rato la manito No, sí. levantada? Sí, doctor, quería acotar, por ejemplo, estaba estudiando un poco del libro de Garmendia, ¿no? En el cual dice, por ejemplo, a veces confundimos el efecto ambiental con el impacto, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿no? Que digamos una agricultura, ¿no? Contamina de repente con nitratos digamos, a un determinado cuerpo hídrico, pero en este caso, para que se vuelva de repente, en este caso, para considerarlo como impacto, hace falta valorarlo, ¿no? Si es positivo o negativo. Así es. Muy bien, correcto, Kevin, ¿no? El de Garmendia también es un texto que estamos utilizando en evaluación de impacto ambiental, que está libre ahí en la red, y si ustedes desean también se los puedo facilitar, lo estamos utilizando con los chicos de octavo. Entonces, es cierto, el efecto puede ser positivo o negativo. Entonces, antes de decir eso y darle una valoración, perdón, antes de darle catalogarlo de cierta forma, necesito valorarlo, ¿no? Entonces, lo cualitativo está referido a eso, a utilizar diferentes criterios para poder realizar esta calificación. Aquí, por ejemplo, hay un método que se llama de banderas rojas o el método de semáforo, también conocido pues como el método de colores, ¿no? Que lo que hace es utilizar una matriz de doble entrada donde voy dándole esa calificación, ¿verdad? De bajo, moderado, alto, extremo, y el resultado pues lo pinto de un color rojo y me dice que ese impacto está aquí, que lo que puede ocurrir, que es muy probable en una situación catastrófica, es extremo, entonces lo pinto de color rojo. Así hay diferentes formas para poder hacer una identificación o una valoración cualitativa, que es una matriz depurada y justamente es lo que vamos a hacer más adelante, pero que se trata de lo mismo, utilizar esta forma de valoración en cuanto a colores, ¿no? Podemos darle diferentes criterios para hacer una evaluación, y cuando ya hago mi valoración me voy a quedar solamente con los que son graves o muy graves o significativos, depende de cómo nosotros le demos, y esa va a ser mi matriz depurada cuando ya no me ocupe de los que no tienen mayor importancia. En lo cualitativo, básicamente está referido a eso, y hay muchos aspectos que no pueden ser apropiadamente aplicados en cuanto al tema de hacer una medición. Me refiero a, por ejemplo, tú en un cuerpo de agua sí podrías realizar la medición de algunos parámetros que te indiquen cómo está la calidad de esa muestra. Sin embargo, en algunos aspectos, como estamos hablando, el caso de la percepción en cuanto al paisaje, pues a Abel no le gusta esta ciudad de Juliaca, pues a otros sí. Entonces, ahí más aplicable puede ser el tema de una valoración cualitativa. Sin embargo, en algunos otros casos, y ustedes lo van a ver con la experiencia, tiene que darse una forma de valoración cuantitativa, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver de que todos los impactos que podríamos identificar en el medio ambiente no necesariamente van a poder ser fácilmente evaluados, valorados desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Por ejemplo, el nivel de ruido, ¿puedo medirlo? Sí, entonces tendría que utilizar ya estas técnicas o estas formas de valoración cuantitativa, donde voy a darle magnitudes o valores para poder interpretar cómo está ese impacto, ¿no? Básicamente, hemos resumido aquí el procedimiento, cómo es que se hace. Primero, lógicamente, como hemos mencionado, tengo que identificar al impacto, cuál es el impacto, y empezar de ahí a caracterizarlo, esa palabra que ha mencionado el video de SENACE, caracterizarlo. ¿Cómo puedo medir? ¿Cuáles deberían ser las unidades de medida más adecuadas? ¿No? Si estoy hablando de ruido,
Si estoy hablando de otros impactos, calor, ¿cuáles deberían ser las unidades para yo poder comparar, para yo poder establecer si es un impacto negativo, positivo, alto, medio, bajo, pero ya no pues de forma cualitativa, sino por el contrario, teniendo valores? De esa forma voy a determinar pues la magnitud. Ahora, hay varios impactos de que cuando nosotros vamos a hacer la valoración, no son expresados en las mismas unidades de medida. Por ejemplo, lo que estoy diciendo, esos dos ejemplos. El ruido genera un impacto ambiental. A ver, ¿quién está acá? Hitson. Sí, doctor. Hitson, ¿el ruido nos puede dar como efecto un impacto ambiental? Sí, sí, doctor. Listo. ¿Y cómo podríamos medir nosotros que el ruido está generando o dándonos como consecuencia un impacto ambiental? Mediante, hay un equipo, ¿no? Lo que se llama, se mide en unidad de decibeles, creo, ¿no? Entonces, según eso no podemos medir, ¿no? Que Ya. según el Ok. estándar, ¿no? Listo. Muy bien. A ver, ¿quién más está por acá? Elvis. Presente, doctor. ¿Cómo estás, Elvis? Elvis, el Dígame, calor, doctor. el calor puede ser un aspecto que me dé un impacto ambiental. La calor, claro que sí, doctor. Hay dos diferencias en el y la. El tema es la fuente. Muy bien. En una planta donde tú vas a utilizar una fuente para generar calor, lógicamente dices que me va a dar un impacto. ¿Cómo podría medir yo ese impacto? Con un termómetro. Ya, ok, puedo yo indirectamente medir la temperatura. Ya, puede ser. Entonces vean ustedes, hay un impacto que está expresado en decibeles, ¿verdad? Y hay otro impacto que indirectamente lo hemos medido en función de la temperatura. Estos dos impactos, ¿cuál entre ellos, cuando los comparo, cuál es más dañino, si voy a utilizar el término? ¿Cuál de ellos sería más importante o de mayor magnitud? ¿Quién está saliendo? A ver, José Ángel, ¿ya regresaste? Sigue con el COVID. Acá estoy, doctor. José Ángel, entre esos dos impactos, ¿cuál sería más problemático? Disculpe, ahorita acabo de llegar, exacto, llegué exactamente. Dígame, doctor. Ya, a ver, hay dos impactos, un tema de ruido, ¿ya? Contaminación Ya. acústica, que se mide en decibeles, Listo. ¿verdad? Y hay Claro. un tema de contaminación también por el tema de calor, que hemos acordado medirlo como función de la temperatura. Los dos Ya. tienen diferentes unidades, ¿verdad? Entonces, Obviamente. ¿cómo tú que eres físico, cómo puedo yo decidir entre estos dos impactos cuál tiene o tendría mayor magnitud? Primero tendría que ver la adecuación en dónde voy a medir esos impactos, ¿no? O sea, porque va a ser
distinto donde yo lo voy a medir. No, ya mediste, ya tienes los resultados. Entonces, yo diría, ¿no? En mi caso, que el tema acústico sería un mayor impacto, ¿no? Porque si nosotros vemos el calor, siempre va a existir, ¿no? O sea, ya estamos un poco acostumbrados y... Ya. A ver, ya he hecho la medición. Ojo, 100 decibeles en el caso de ruido y temperatura. Imagínense una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. ¿Cómo saber cuál de ellos tiene pues mayor valoración en cuanto al impacto, efectos más graves? Compararlo con las normas establecidas. Único. Puede ser, pero básicamente aquí es que cuando yo tengo dos impactos que son diferentes y necesito evaluar, por eso estoy en una etapa de valoración, lo que voy a realizar es utilizar una función de transformación. Por ejemplo, podría llevar a esto con una norma, como dice José, a una situación de porcentaje, ¿verdad? Igual, la temperatura, en cuánto por ciento está fuera del rango, y recién podría yo hacer una comparación. Estas funciones de transformación, lógicamente, son matemáticas, pero que son muy útiles para poder hacer una comparación. Es imposible que nosotros valoremos cuál de los impactos es más significativo si previamente no hemos hecho un tratamiento en cuanto a una uniformización. No, para mí, pues, el impacto más importante podría ser el calor, si soy médico. ¿Por qué? Porque ahí va a morir mucha gente cuando ya la temperatura es superior a los 38 grados. Y por el contrario, para José, que es físico, él dice, pues no, para mí lo más importante es el ruido. Entonces, eso es una opinión subjetiva y nosotros no podemos dar en un estudio, en una evaluación, un resultado con una opinión totalmente nuestra, subjetiva, sino por el contrario, tiene que estar expresada en función de un criterio. Entonces, ahí voy a utilizar esas llamadas funciones de transformación, en donde voy a también tratar de tener la magnitud del impacto en unidades homogéneas, por ejemplo, porcentaje. ¿En qué porcentaje está variando? Eso es más apropiado, porque si pongo 100 a 40, a simple vista yo podría pensar, y para una persona que no conoce, que el 100 es el de mayor impacto, pero en realidad vamos a ver que no, ¿no? Entonces voy dándole esa valoración, considerando también el tema del tiempo. El tiempo, ¿por qué? Porque el impacto a la larga puede ir incrementándose, en fin. Y cuando ya haga la valoración, esa valoración, ¿para qué me sirve? Lógicamente me va a servir para implementar algunas medidas de prevención y control. Eso es lo lógico en toda evaluación. La evaluación que nosotros desarrollamos, que está mal interpretada desde mi punto de vista aquí en nuestro sistema educativo, es para ponerle aprobado, desaprobado o rojo, azul y punto. No, la evaluación no es para eso. La evaluación es para medir si el participante, el estudiante, está logrando su capacitación y en qué medida. Y si ese indicador es bajo, pues se tiene que realizar alguna actividad para subir ese indicador. Eso es evaluación. Ahora que lo vamos a ver más adelante en los sistemas de gestión, ¿no? Entonces, básicamente ahí voy a tener esa situación de poder establecer la forma como realizar una valoración de los impactos. Entonces es importante que nosotros primero sepamos cuáles van a ser los indicadores, cómo es que yo pienso expresarlo, cuáles son, cómo voy a medir, porque estoy hablando de una valoración cuantitativa. Si estoy hablando de un cuerpo de agua, ¿no? Si estoy hablando de un cuerpo de agua, ¿cómo es que se va a dar el valor para poder yo decir que ese cuerpo está contaminado o no? En el caso de oxígeno disuelto, ¿cómo lo expreso? ¿Verdad?
Y como mencionaba, pues si voy a tener diferentes parámetros con diferentes valores para poder hacer una valoración única, tengo que tener unidades homogéneas y para ello me van a servir las funciones de transformación. Previamente no podría expresar cuál de los impactos es de mayor o menor preponderancia si no he hecho una comparación adecuada. Y en términos numéricos, para hacer una comparación yo no puedo sumar, pues, ¿no? Ustedes saben muy bien, X, ¿no? Más X cuadrado. Los términos no pueden ser, tengo que homogenizarlos de tal forma que me permita hacer una verdadera evaluación. Cuando ya nosotros hemos hecho esta evaluación, esta valoración, lógicamente lo que vamos a tener luego es la corrección. ¿Para qué hago toda esta evaluación? ¿Para qué hago toda esta valoración? Tanto desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. Si simplemente se me va a quedar en eso, en un reporte, en un número. Lo que se tiene que realizar lógicamente, de forma seguida, es una propuesta. Y como mencionaba, en el caso de el video que veíamos, una vez que hacemos la evaluación de todos los impactos que se van a reportar en el estudio de impacto ambiental y se va a presentar a la entidad correspondiente, una de ellas en nuestro país, SENACE, ¿verdad? Se va a presentar, ahí no solamente puede quedar un reporte de evaluación, como hacemos aquí nosotros, pues yo tengo en el caso de un estudiante, tiene 20 y el otro tiene 10 y presento y ahí quedó. No, por el contrario, tiene que darse una forma en la cual se tenga que plantear cómo es que se va a tratar de controlar o mitigar ese impacto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Dentro de esas propuestas, lógicamente, están las preventivas, las que procuran de hacer de que el impacto no ocurra, o por el contrario, las correctivas de que si ocurre, cómo es que podríamos realizar el control o poder compensar los impactos que se han generado. Y al final vamos a tener, pues, luego de una evaluación bien hecha, y que se entienda esto, bien hecha, sin un tema de subjetividad, sin tener algunos factores influyentes externos, ¿no? Ya ustedes se imaginan a qué me refiero, cuestiones políticas, económicas, ¿no? Todas estas situaciones, cuando se realiza técnicamente una evaluación adecuada, lo que deberíamos tener es lograr identificar adecuadamente cuáles son los impactos ambientales de una determinada actividad. Esta es la parte importantísima de la valoración como un instrumento de gestión ambiental. Entonces, hasta el momento hemos visto tres cosas, ojo. La primera, el estudio de impacto ambiental como un documento netamente de carácter técnico que nos sirve para un proceso administrativo. Pero luego nos fuimos viendo de que si iniciamos una actividad, ¿qué pasa si esa actividad la hacemos de una forma u otra? Estamos generando alternativas. Veo la segunda tandada de instrumentos de gestión. ¿Cómo generar alternativas? ¿Cómo poder plantear alternativas? ¿Y cómo evaluarlas? ¿Cuál es la más viable? La que menos efectos negativos me va a crear. Y ahora estamos viendo la valoración en sí, como un instrumento auxiliar, como decía Cintia, pues es algo que si no lo utilizo para realizar otras cosas, solo de poco o nada me sirve. Pero si lo comparo con los estándares de calidad, con la normativa, y lo pongo en un documento, en un estudio, ya pues me da un instrumento sólido que voy a utilizar en la gestión ambiental. Vamos a jugar un ratito con una empresa petrolera que va a desarrollar, ¿sí? Va a desarrollar actividades en un determinado terreno, en este caso en Talara, me dice.
y lo que va a ejecutarse es una ampliación. ¿Correcto? ¿Qué impactos podrá generar esta ampliación? A ver. Todos al chat y me responden ahí. ¿Qué impacto se les ocurre se puede tener producto de esta ampliación? Veamos el chat. ¿Dónde está el chat? Acá está. Doctor, ¿puede agregarle a Leslie, por favor? ¿Qué pasó con Leslie? Ya puse, pues, a aceptar a todos. Bueno, no sé. ¿Sigue en espera? Aquí yo la tengo. No, no, doctor, ese era el mensaje anterior. Ah, ya. Pérdida de cobertura vegetal. ¿Seguro? Es una ampliación. Ya. Impacto al medio ambiente. Roxy, no seas mala, pues estoy hablando con un estudiante de ingeniería ambiental del 7º semestre, a punto de ser ingeniera. Tú dime un impacto, no me respondas como me respondería el señor que está manejando allí, aquí en la avenida donde estoy, está manejando una motito Torito Bayá. Bien. Ya vamos a ver esto la próxima semana, pero ya entremos a lo siguiente. La generación de material particulado, el movimiento de tierras es la actividad, ¿verdad? Una actividad que me genera material particulado. Pregunto, ¿el material particulado es el impacto? El material particulado no es el impacto. El material particulado es el aspecto ambiental, quien me va a generar el impacto. El impacto va a ser la contaminación del aire, por ejemplo, o daños en la salud. Entonces, vamos viendo poco a poco y lógicamente está bien lo que están ustedes haciendo acá. Por ejemplo, Hitson me dice empleabilidad en la zona. ¿Puede ser un impacto positivo? Sí. Pero lógicamente para todos estos impactos que ustedes me están diciendo, por ejemplo, contaminación del aire, generación de empleo, bueno, ¿cómo es que dan ustedes? Primero, ¿cómo es que expresan y manifiestan que existen esos impactos? ¿Qué necesitan para poder identificar impactos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas participando. Y las otras 20, luego no se quejen. Contaminación de las aguas subterráneas. Ahí está. Achapuma, Achapuma, un momentito. ¿Por qué me pones contaminación de las aguas subterráneas? Por favor, explícame. Ever, Achapuma. Ingeniero. Por favor, explícanos por qué contaminación de aguas subterráneas. Si mal no recuerdo, dijo que es una empresa petrolera, entonces tiene que hacer empleo de excavar a profundidad para encontrar el petróleo, ¿no? El combustible, y al hacer esto siempre hay agua subterránea, siempre se encuentra y siempre se va a mezclar o de alguna manera u otra
van a interactuar con el petróleo, por decir así, su impacto negativo sería, ingeniero. Falso, yo no he dicho que va a hacer excavaciones para buscar petróleo. Entonces vean ustedes cuán importante es primero conocer la actividad. Ahí dice solamente que va a ser una expansión de sus operaciones y tiene varias. La exploración, la explotación de repente están contempladas o no, yo no lo sé. Primero tengo que saber qué es lo que se va a hacer, cuál es la actividad. Luego, ¿qué cosa tengo que hacer? Conocer el medio, ¿verdad? Describir el medio, saber qué hay en esa zona. Por eso es cuando Abel me pone pérdida de cobertura vegetal, pienso yo que esa zona es una zona de desierto. O ustedes la conocen, saben dónde está. Y por el otro lado, Achapuma dice de que contaminación de aguas subterráneas. Tenemos la certeza de que debajo de ese terreno donde se va a hacer esta expansión hay aguas subterráneas. Adelante, Gabriela. Sí, doctor, disculpe. En este caso, a lo que estaba leyendo, dice el proceso de modernización. En este caso, al modernizar, digamos, una empresa, hay materiales que ya no lo van a sacar de ese lugar. Y si no hay dónde ponerlo, un lugar donde depositarlo o hacer un proceso, sería un impacto en el medio también. Eso era mi aporte. No sabía cómo decirlo. Pero ¿qué sería más específico? De repente, pues, contaminación del suelo, ¿no? Ustedes ya tienen que manejar eso. Contaminación del suelo, porque esos residuos, ese desmonte, todo eso que voy a dejar de utilizar va a estar en un terreno, ¿verdad? Sí. Entonces, eso que va a contaminar, lógicamente, el suelo. Tal vez, como mencionas, hay algunas cosas que ya no voy a utilizar y voy a botar aceites, contaminar el agua. Entonces, eso tengo que ir pensando, pero ¿a dónde quiero yo llegar en esta parte? Por eso puse el ejemplo, es que primero tengo que conocer. Para yo identificar los impactos y luego evaluarlos, primero tengo que partir de saber de qué se trata, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo es el medio? Etcétera. Aquí, por ejemplo, Kevin me pone contaminación sonora. Entonces, yo entiendo por qué. Pero a ver, Kevin, ¿por qué contaminación sonora? Bueno, pienso en este caso de repente se va a emplear unas maquinarias que de repente van a para hacer nivel de tierra o algo. Otro también podría ser, por ejemplo, si vamos a hablar del proceso de modernización de la refinería, tal vez soldaduras o algo, ¿no? Que podría generar generación de ruido, ¿no? Entonces tendríamos que ver también, ¿no? Que si hay una comunidad cerca, o para los mismos trabajadores tal vez, ¿no? Va a ser un impacto que sea negativo, ¿no? Y tener que usar ahora los EPPs, tener ese cuidado, ¿no? Claro, pero, o sea, acá depende de qué es lo que vas a utilizar, qué es lo que vas a hacer. Por eso les ponía el ejemplo de que si nosotros vamos a implementar, elaborar un aplicativo para el tema de el servicio de taxis en la ciudad de Juliaca, no creo que generemos material particulado, ¿verdad? No creo que generemos tal vez alguna situación de ruido. Entonces, el asunto aquí es esto. Todos los impactos que ustedes van a ir mencionando tienen una razón de ser, vienen de algo. En este caso, viene de una actividad. Por eso es que es importantísimo que yo conozca la actividad. Y Kevin es testigo, pues el primer trabajo del otro semestre es describir el proyecto, cómo es que se hace, qué cosa se va a desarrollar. Y nosotros tenemos que tener claro eso, porque ustedes van a hacer el próximo semestre y van a decir quién ha sido su profesor. Pues entonces, tienen que tener muy en claro eso. Es como lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo soy costurero y voy a elaborar un vestido para Patricia. ¿Qué tengo que saber?
Primero tengo que saber pues, cuál es su talla, no le voy a hacer un vestido grandazo, ancho, etcétera. Tengo que conocer a mi cliente en este caso. Igual, aquí, para hacer nosotros la identificación y evaluación de impacto luego, primero tenemos que saber de qué se trata nuestra actividad. Si es una ampliación, ¿dónde está? Por eso decía en el caso de Achapuma, hay aguas subterráneas. Tenemos la certeza, sabemos que hay aguas subterráneas. Entonces, si sí hay, con toda certeza y seguridad, contaminación de aguas subterráneas. Pero si no lo hay, previamente tengo que haber desarrollado. ¿Y por qué es importante además conocer esto? Porque en función de eso voy a dar la magnitud. Ya sabemos que todas las actividades que desarrollamos me van a dar contaminación del agua, del aire, del suelo, etcétera. Pero ¿en qué medida? Si es una ampliación chiquitita, una casa que yo tengo, voy a hacer una cocinita, la cantidad de material particulado que voy a generar o la cantidad de desmonte no se va a comparar a toda esa expansión que están ustedes viendo en la fotografía. Por eso es que necesito conocerlas. ¿Correcto? Muy bien. Bien, jóvenes. Dejamos de compartir. Detengo la grabación porque no tengo memoria. Preguntas. Hablen ahora o callen para siempre, jóvenes. Bien, entonces, el día de mañana vamos a ver instrumentos de carácter técnico.